Me quedé allí, en el aeropuerto, con la maleta aún en la mano, viendo cómo el jet privado de Cassandra despegaba sin mí. Me llamo Julian Cole, y este iba a Sturchab a ser nuestro gran fin de semana de aniversario, una escapada que ella me había prometido durante meses. Llevábamos planeándolo desde enero, o al menos eso creía yo. Había empacado mis mejores camisas, incluso compré un objetivo nuevo para la cámara, con la idea de capturar todos esos momentos que imaginaba compartiríamos. Pero ahí estaba ella, riéndose con su séquito brillante de asistentes y amigas, todas con gafas de sol de diseñador y tacones que sonaban como si fueran las dueñas del mundo. Ahora es un viaje de chicas, me había dicho, lanzándome esa sonrisa suya, esa que siempre me hacía sentir como si yo fuera el chiste del que todos se reían menos yo. Podría haber gritado, podría haber hecho un escándalo allí mismo, pero no lo hice. No soy de los que ruegan. Su risa me seguía resonando en la cabeza cuando di media vuelta y fui directo al mostrador de primera clase. La mujer detrás del mostrador casi ni parpadeó cuando le pedí el siguiente vuelo a París. Tenía las millas, el dinero, y de pronto, un fuego en el pecho diciéndome que no necesitaba el permiso de Cassandra para vivir mi vida. En menos de una hora, estaba sentado en un asiento mullido, con un café en la mano, mientras el avión se dirigía a la pista. No la estaba siguiendo, la estaba dejando atrás. 10 minutos después de que su jet despegara, yo ya sabía que ella recibiría el correo. Lo había programado esa misma mañana, justo después de que me dejara tirado. Era de nuestro asesor legal compartido, una pequeña sorpresa automática que configuré con unos pocos clics. Asunto: acuerdo preliminar de separación. Podía imaginar su cara, esas cejas perfectamente arqueadas elevándose, sus labios abriéndose en ese pequeño suspiro mudo que siempre hacía cuando la pillaban desprevenida. Estaría a 30.000 pies de altura, rodeada de su séquito risueño, y de repente más pálida que un fantasma. Bien, que se incomodara. Cuando mi avión aterrizó en París, mi teléfono ya vibraba como un avispero. Ni siquiera lo miré. Lo dejé vibrando en el bolsillo mientras salía al bullicio cálido del Charles de Gaulle. 155 mensajes. Descubriría después. 155 pequeñas súplicas, rabietas y disculpas que había tecleado mientras yo brindaba con vino sobre el Atlántico. Pero en ese momento no me importaba. Estaba en París y por primera vez no se trataba de ella, se trataba de mí. Cogí mi maleta, ajusté la chaqueta y salí a la ciudad que estaba a punto de cambiarlo todo. El aire olía a pan recién hecho y a libertad, y yo no pensaba mirar atrás. Cassandra podía quedarse con su jet, su séquito, sus sonrisas burlonas. Yo tenía un billete hacia algo mejor, y no iba a esperar a que ella me diera su visto bueno. Esta era mi pista de despegue ahora, y yo estaba a punto de alzar el vuelo. Me acomodé en mi asiento de primera clase, el zumbido de los motores vibrando en mi cuerpo mientras subíamos sobre el Atlántico. Me llamo Julian Cole, y por primera vez en años no estaba volando para ajustarme al horario de Cassandra, ni para ser el marido florero en algún evento lleno de glamour. Este era mi vuelo, mi decisión, y se sentía condenadamente bien. La azafata me entregó una copa de champán y vi cómo las burbujas subían y explotaban, desapareciendo igual que las promesas que Cassandra había hecho con los años. Al principio éramos socios, iguales, o eso creía yo, construyendo su marca de tecnología de lujo desde sesiones nocturnas en nuestro piso minúsculo. Entonces era nuestro sueño, pero en algún punto se convirtió en suyo. Yo me transformé en el tipo que le sostenía el bolso en las alfombras rojas, sonriendo a las cámaras mientras ella deslumbraba al mundo. Julian, eres tan bueno estando ahí para mí, decía, como si fuera un cumplido. Yo asentía, seguía el juego, guardaba silencio, pero ahora, mirando ese horizonte infinito de nubes, lo veía con claridad. Me habían borrado, reducido a un accesorio en su producción perfecta. El champán sabía ácido, incluso amargo, pero lo bebí igual.
Saqué de mi bolso de mano el cuaderno de cuero que me regaló por Navidad. Uno de esos regalos caros que le encantaban. Hermoso, aparentemente atento, pero vacío por dentro. Ni siquiera se molestó en escribir una nota. Típico. Lo abrí y las páginas en blanco me miraron como un reto. Mi pluma dudó un segundo. Luego la presioné contra el papel y escribí las primeras palabras que sentí como mías. El París de Julian. No el suyo. No era poesía, pero era mío. Y eso bastaba. Me recosté, dejando que las palabras calaran. París ya no era solo un destino, era una declaración. No iba a seguir detrás de ella, ni a esperar migajas de atención. Este viaje era para descubrir quién era yo, cuando no era el plus one de Cassandra Blake. El avión se sacudió suavemente y empecé a planear. Aterrizaría en unas horas, me registraría en un hotel, nada de esos lugares excesivos que ella elegía, y simplemente caminaría, sin itinerarios, sin llamadas de prensa, sin nadie diciéndome dónde ponerme o qué decir. Recorrería las calles, comería lo que oliera bien, quizá desempolvaría mi cámara y haría fotos para mí, no para su Instagram. La idea me sacó una sonrisa verdadera, no la mueca ensayada de tantos años. Volví a mirar el cuaderno, acariciando con el dedo las palabras. El París de Julian. Sonaba a libertad. No sabía qué encontraría allí. Tal vez un café con buen café. Tal vez un rincón tranquilo para pensar. Quizá incluso alguien que me viera a mí, no a mi sombra. La idea de no estar solo por mucho tiempo pasó por mi mente, pero la aparté. Esto no iba de reemplazarla, iba de recuperarme a mí mismo. La azafata volvió a pasar, ofreciendo una toalla caliente, y la tomé, limpiándome las manos como si pudiera quitarme de encima la última década de ser un actor secundario. Afuera, el cielo se tornaba rosa y dorado, el sol hundiéndose en el horizonte. No miré el teléfono, no quería ver sus mensajes aún. Que se lo pensara, que se preguntara a dónde había ido. Por una vez, no era yo el que esperaba. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolso y terminé el champán. El avión se estabilizó, firme y seguro, llevándome hacia una ciudad que siempre había querido, pero que nunca había explorado en mis propios términos. No necesitaba su jet, sus planes, su aprobación. Tenía un asiento, un bolígrafo y una página en blanco. París me esperaba, y yo estaba listo para conocerla, no como el marido de Cassandra, sino como Julian. Solo Julian, el tipo que por fin había dejado de borrarse a sí mismo. Bajé del avión en Charles de Gaulle, con las piernas rígidas por el vuelo, pero con la mente zumbando con algo que no sentía desde hacía años. Posibilidad. Me llamo Julian Cole, y estaba en París, no porque Cassandra me arrastrara allí para alguna sesión de fotos, sino porque yo lo había elegido. El aeropuerto era un borrón de voces, francés, inglés, una docena de idiomas mezclándose, y yo me movía entre ellas como alguien que despierta de un sueño largo. Recogí mi maleta de la cinta, me la colgué al hombro y me dirigí a la salida, listo para respirar la ciudad. Pero antes de avanzar mucho, una voz me llamó, suave y familiar. Julian Cole, no me lo puedo creer. Me giré, y allí estaba Marco Levant, apoyado contra una columna con esa sonrisa fácil suya. Marco había sido uno de los antiguos inversores de Cassandra, un tipo astuto con talento para hacer dinero y fama de no soportar sus caprichos. Se había retirado de su empresa un par de años atrás, algo de diferencias creativas, y ahora era su mayor rival en el mundo tech. Marco, dije, estrechándole la mano. ¿Qué haces aquí? Se rió, ajustándose el puño de su chaqueta impecable. Lo mismo que tú, supongo, quitándome de encima su sombra. Me enteré de la escena del aeropuerto. Jugada elegante, por cierto. Sonreí de lado, sin saber cómo ya lo sabía, pero Marco siempre estaba bien informado. Bueno, no iba a llorar por eso. Asintió, como si no esperara otra cosa. Bien, no eres el único al que ha intentado apartar, ¿sabes? Me desinvitó de su pequeña cumbre este fin de semana.
Pensé en colarme de todos modos. Sacó de su bolsillo un sobre color crema y me lo entregó. Deberías venir tú también. Ella es la protagonista, o lo era. Sería una pena que no viera algunas caras conocidas entre el público. Tomé la invitación, dándole la vuelta en mis manos. Era para una cumbre tecnológica en París, de esos eventos exclusivos donde los CEOs y peces gordos se dan palmaditas en la espalda. Cassandra llevaba semanas preparándose, ensayando su discurso en nuestro salón mientras yo asentía como buen marido. «No sabe que vienes, ¿verdad?», preguntó Marco, con los ojos brillando de picardía. «No», respondí, sintiendo una sonrisa asomar en mis labios. «Pero pronto lo sabrá». Me dio una palmada en el hombro, riendo. «Así me gusta. Vamos, tomemos algo. Te vendrá bien». Encontramos un bar justo fuera de la terminal, todo cristal y luces tenues, y pedimos 2 whiskies. El primer sorbo quemó, pero me asentó, anclándome en esta nueva realidad donde yo no solo reaccionaba a sus movimientos, estaba haciendo los míos. Marco se recostó en su silla, haciendo girar su copa. «Entonces, ¿cuál es el plan, Julian? Estás aquí, ella allá, perdiendo la cabeza. ¿Qué sigue?». Lo pensé. La invitación seguía en mi mano. No lo sé aún, solo quería alejarme, aclarar las ideas. Pero toqué el sobre. «Esto parece un comienzo». Asintió, como si lo entendiera bien. «Ella ha construido mucho sobre tus hombros. ¿Sabes? Esas ideas de marketing del principio, las que levantaron su marca, sé de quién salieron». Lo miré, sorprendido de que lo mencionara. «Hace mucho de eso». «Eso no significa que no siga siendo verdad», dijo, bebiendo otro sorbo. «Ella es buena llevándose el mérito. Tú eres bueno dejándoselo. Quizá ya es hora de cambiar eso». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me había pasado años diciéndome que no importaba, que era feliz apoyándola, siendo el tipo detrás del telón. Pero allí, con Marco, el whisky calentándome el pecho, me di cuenta de cuánto había dejado escapar. París ya no era solo una escapada, era una oportunidad para recuperar algo. Terminamos los tragos y Marco se levantó, dejando unos euros en la mesa. «Nos vemos en la cumbre, Julian. No se lo pongas fácil». Se marchó, dejándome con la invitación y la cabeza llena de ideas. La guardé en mi chaqueta, pagué mi parte y salí. El aire estaba fresco, la ciudad extendiéndose ante mí. No sabía qué haría en esa cumbre, pero una cosa era segura. Cassandra estaba a punto de descubrir que yo ya no era su sombra. Paré un taxi, le di el nombre de un hotel que había encontrado en internet. Nada lujoso, solo mío. Y vi las luces de París parpadear a través de la ventana. Esta era mi oportunidad y no iba a echarme atrás. Me desperté con el sonido de París respirando bajo mi ventana, un murmullo suave de vida que se sentía a años luz del caos pulido del universo de Cassandra. Me llamo Julian Cole y me había registrado en Le Matin Bleu, un pequeño hotel boutique en las colinas de Montmartre. No era el tipo de lugar que ella escogería, sin vestíbulos de mármol ni conserjes besándole el anillo, pero era perfecto para mí. La habitación era pequeña, con suelos de madera que crujían y una vista de calles adoquinadas bajando hacia la ciudad. No necesitaba un ático para sentirme vivo aquí. Me puse una chaqueta, agarré mi cámara y salí, dejando que el aire de la mañana me golpeara como un botón de reinicio. Las calles eran estrechas, bordeadas de edificios de piedra antiguos y balcones con flores desbordándose de color. Caminé sin plan, algo que no hacía en años. Con Cassandra, cada viaje era una misión. Horarios, reuniones, fotos. Pero hoy, yo era solo un tipo con una cámara, recorriendo una ciudad que no le importaba con quién estaba casado. Me detuve en un café, de esos con mesas cojas y camareros que no tienen prisa. El café era fuerte, el croissant crujiente y caliente, y me senté allí viendo a la gente pasar. Artistas con cuadernos de dibujo, viejos con periódicos
niños persiguiendo palomas. Nadie me preguntó por el último lanzamiento de producto de Cassandra, ni me pidió sonreír para una foto. Solo era yo, en el momento, y sentí como por primera vez en mucho tiempo mis hombros se aflojaban. Después del desayuno, caminé hacia el barrio del arte, la cámara colgada al cuello como una vieja amiga que había olvidado que tenía. La fotografía solía ser lo mío, antes de que Cassandra la convirtiera en un chiste. Es un hobby muy mono, Julian, solía decir, como si yo fuera un niño jugando con juguetes. Dejé de mencionarlo, dejé de llevar la cámara, a menos que ella necesitara una foto para sus redes. Pero aquí, en París, la levanté a la altura de mis ojos y empecé a capturar esquinas, muros agrietados, una mujer vendiendo flores desde un carrito. El mundo se veía diferente a través del objetivo, más nítido, como si pudiera retenerlo en lugar de dejar que se me escapara de las manos. Un par de locales se fijaron, un hombre mayor con boina y una mujer con un pañuelo atado con gracia. ¿Eres fotógrafo?, preguntó él, con un inglés torpe pero amable. Solo por diversión, dije, bajando la cámara. Tenéis una ciudad preciosa. Sonrió, orgulloso, y empezaron a preguntarme por el equipo, por el tipo de fotos que me gustaba hacer. Ni una sola vez mencionaron a Cassandra ni su marca. Era como si hubiera salido de su sombra y entrado en mi propia piel. Esa noche seguí un cartel que había visto en la pared de un café, anunciando una exposición en una azotea del barrio. El lugar estaba iluminado con luces colgantes, el aire lleno de conversación y humo de cigarrillos. Paseé por allí, con una copa de vino barato en la mano, mirando esculturas y cuadros que se sentían crudos, reales. Entonces la conocí, Genevieve Thorne. Estaba junto a su instalación, un caos de cables y pantallas parpadeantes, con imágenes que se rompían y volvían a formarse. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño suelto, pintura manchándole la mejilla y unos ojos que se clavaban en los tuyos, como si pudieran verte por dentro. ¿Qué te parece?, preguntó, señalando su obra. Es como si se estuviera desmoronando y empezando de nuevo al mismo tiempo, dije, sin estar seguro de si tenía sentido. Ella sonrió, despacio, como si supiera más de lo que decía. Exactamente. Borrado y renacimiento. Lo entiendes. Hablamos un buen rato. Su voz era suave pero firme. Me contó que la obra trataba de desprenderse de las viejas versiones de uno mismo para descubrir lo que hay debajo. A veces tienes que desaparecer para que por fin te vean, dijo, y me golpeó como un puñetazo. Llevaba años desapareciendo, desvaneciéndome en el foco de Cassandra, pero quizá ya no tenía que hacerlo. Le hablé de mi cámara, de cómo la había retomado ese día, y ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. Deberías volver mañana, dijo. Hay un taller. Trae tus fotos. Salí de la azotea con sus palabras dando vueltas en mi cabeza, las luces de la ciudad difuminándose bajo mis pies. Montmartre se sentía como una liberación, cada paso alejándome más del tipo que había sido. No necesitaba la aprobación de Cassandra, ni sus jets privados. Tenía una cámara, un mapa manchado de café y la invitación de una desconocida para seguir adelante. París era mío ahora, y no pensaba soltarlo. Volví a Le Matin Bleu después de la exposición, la cabeza aún girando por las palabras de Genevieve y por cómo París había empezado a sentirse como mío. Me llamo Julian Cole, y llevaba todo el día a base de adrenalina, recorriendo calles, haciendo fotos, hablando con gente que no me conocía como el marido de Cassandra. La habitación del hotel estaba en silencio, solo el crujido suave del suelo y el murmullo lejano de la ciudad afuera. Dejé la chaqueta en la silla, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, mirando al techo. Mi teléfono estaba en la mesita, oscuro y callado. No lo había encendido desde el aeropuerto. No había querido enfrentarme a lo que Cassandra estuviera lanzándome. Pero algo tiró de mí ahora, curiosidad quizá, o solo la necesidad de ver hasta dónde había perdido el control. Lo encendí y esperé mientras vibraba al arrancar. La pantalla se iluminó
y ahí estaban. 155 mensajes. Una pared de notificaciones, todas de ella. Los deslicé, sin abrirlos aún, viendo solo los avances apilarse como un accidente de tren del que no podía apartar la vista. Los primeros eran presumidos, la clásica Cassandra. ¿Sigues en el aeropuerto?, decía uno. «Estás siendo dramático», otro. Podía escuchar su voz en mi cabeza, esa risita afilada cuando creía haber ganado. Seguro que los había enviado justo después de despegar, bebiendo champán con su séquito, pensando que yo me quedaría allí esperándola. Para el mensaje 20, el tono había cambiado. «¿Dónde estás?», escribió, sin sonrisa en ese. Y unos después, «Julian, contéstame». Seguí bajando, las palabras mezclándose. Hacia el 45 estaba furiosa. «¿Qué demonios has hecho?». Debía de ser cuando recibió el correo, el regalito de nuestro asesor legal sobre la separación. Sonreí para mis adentros, imaginándola revisando su bandeja a 30.000 pies, sus uñas perfectas golpeando la pantalla cada vez más fuerte con cada palabra que leía. Los mensajes siguieron, un torrente de ella perdiendo el control. «No puedes hacerme esto», escribió en el 96, como si yo hubiera sido quien la dejó tirada en un aeropuerto. Luego comenzaron las disculpas. «Julian, necesito hablar contigo. Por favor». Llegó en el 124. «Lo siento», dijo en el 142, y casi me reí en voz alta. Cassandra no decía «lo siento», no a menos que estuviera acorralada. El último, el 155, sonaba distinto. «Tenemos que arreglar esto». Sin exigencias, sin sarcasmo, solo una súplica. Me quedé mirándolo un buen rato, la pantalla brillando en la habitación a oscuras. Mi dedo pasó por encima del botón de responder, pero no lo presioné. ¿Qué había que decir? Ella me había dejado allí plantado, riéndose, y ahora se desesperaba porque por fin había dejado de jugar a su juego. Apagué el teléfono, la pantalla volviéndose negra otra vez, y lo dejé en la mesita. Que se lo pensara, que lo masticara bien. Yo ya no era su perrito faldero, corriendo a arreglar las cosas en cuanto ella chasqueaba los dedos. Me levanté, caminé hacia la ventana y la abrí, dejando que el aire fresco de la noche entrara. París se extendía bajo mí, todo luces titilantes y calles tranquilas, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho. Paz, quizá, o poder. Ella podía mandar 1000 mensajes y no cambiaría nada. Yo estaba aquí, viviendo mi vida, mientras ella se ahogaba allá arriba en su burbuja de jet privado. Cogí mi cámara de la mesa, hojeando las fotos que había tomado ese día. El puesto de flores, la pared agrietada, el hombre del sombrero. No eran perfectas, pero eran mías, y eso valía más que cualquier foto preparada para ella. Pensé en el taller de Genevieve al día siguiente, en cómo habló de borrado y renacimiento. Quizá eso era esto, limpiar la pizarra, dejar que la avalancha de mensajes de Cassandra enterrara al tipo que solía ser. No le debía una respuesta, ni mi tiempo. Pronto entendería que no iba a volver arrastrándome. Me metí en la cama, las sábanas frías contra la piel, y cerré los ojos. El teléfono quedó apagado, los mensajes sin leer. Por primera vez en años me dormí sin su voz en mi cabeza, solo con el murmullo de París susurrándome el mañana. Desperté con la luz del sol colándose por las cortinas de mi habitación en Le Matin Bleu, ese resplandor suave que hace que París parezca un cuadro. Me llamo Julian Cole, y por una vez no me despertó a gritos la voz de Cassandra ni las notificaciones de su teléfono sonando como alarmas. Solo estaba yo, el silencio y un día que podía moldear a mi antojo. Me estiré, sintiendo el dolor en las piernas por tanto andar ayer, y sonreí. Hoy era el taller de Genevieve y estaba listo para ver a dónde me llevaba. Me di una ducha rápida, me puse un jersey y unos vaqueros, y salí con mi cámara y algunas fotos que había impreso en una tienda cercana. Saint-Germain quedaba lejos de Montmartre, pero no me importaba caminar. Cada esquina de esta ciudad tenía algo que mostrarme. Las calles estaban llenas de gente, el aire olía a pan y a café.
Me detuve en un puesto a comprar un peino chocolate, comiéndolo mientras avanzaba, las migas cayendo sobre mi chaqueta. Cuando llegué al taller, en un pequeño estudio sobre una librería, sentí que ya había vivido toda una mañana. Genevieve estaba allí, preparando pantallas y cables, las manos moviéndose rápido pero seguras. «Has venido», dijo, levantando la vista con esa media sonrisa suya. «¿Trajiste tu alma para destrozarla?» Reí, levantando la cámara. Algo así. Me hizo pasar, y me uní a un puñado de artistas, la mayoría con dedos manchados de pintura y energía silenciosa. El taller era sobre autorretratos digitales, explicó, pero no del tipo pulido que se sube a Internet. «Estamos deconstruyéndonos», dijo con voz firme, tomando quiénes éramos y rompiéndolo para encontrar lo que queda. Asentí, sin entender del todo pero listo para intentarlo. Me dio una tableta conectada a un proyector, me enseñó a subir una foto y a empezar a desarmarla píxel por píxel, capa por capa. Pasé por mis fotos hasta detenerme en una que Cassandra había publicado meses atrás. Nosotros en una gala, ella con un vestido brillante, yo medio recortado al borde, sonriendo como un adorno. Ella había escrito algo sobre parejas poderosas, pero siempre odié cómo salía, como si casi ni existiera. La subí y la imagen apareció en la pantalla, enorme. Genevieve se inclinó. «Esa es buena para empezar. ¿Qué quieres hacer con ella?» Ni lo pensé. «Borrarla a ella». Sonrió, mostrándome cómo arrastrar una herramienta por la pantalla, borrando a Cassandra poco a poco. Su vestido desapareció. Su cara se difuminó hasta ser nada, hasta que solo quedé yo, medio cuerpo, incómodo e incompleto. Pero no terminé ahí. Seguí, deshaciendo los bordes, el fondo, la sonrisa falsa que llevaba esa noche. Los píxeles se dispersaron como polvo, y lo reconstruí, trayendo mi silueta al centro, rellenándola con líneas y sombras de las fotos de París que había tomado. La gala desapareció, sustituida por adoquines y farolas, hasta que solo quedé yo, completo. La sala estaba en silencio, todos perdidos en su propio trabajo, pero sentí a Genevieve mirándome. «Ese eres tú», dijo, asintiendo hacia la pantalla, «no quien fingías ser». Lo miré. Mi figura, mi ciudad, ni rastro de ella. «Sí», dije en voz baja, «creo que sí». Pasamos horas allí, rompiendo y rehaciendo, el aire vibrando con esa mezcla rara de concentración y liberación. No me quedé en esa foto. Abrí otras, viejas de nuestra vida juntos, y las destrocé también. Un viaje a la playa donde me hacía sostener su bolso. Una cena donde me había dejado tomando fotos de su comida. Todas desaparecieron, convertidas en algo nuevo. Al final tenía una serie de imágenes, cada una un pedazo de mí que había olvidado. Genevieve se acercó cuando guardé la última. «Acabas de publicar tu primera pieza de honestidad emocional», dijo, con la mirada fija en la mía. «Se siente bien, ¿verdad?» Asentí, sin fiarme de mi voz. Se sentía bien, mejor que bien. Era como si hubiera recuperado algo, algo que ella había enterrado bajo años de su protagonismo. Salí del estudio cuando el sol ya bajaba, la tableta bajo el brazo y esas imágenes grabadas en mi mente. París brillaba a mi alrededor, toda dorada y viva, y caminé de vuelta al hotel con una ligereza que no sabía que podía sentir. El mundo de Cassandra ya no me pertenecía. Lo estaba deshaciendo, pieza por pieza, y construyendo algo real en su lugar. Bajé del taxi en la fresca noche parisina, con las luces del lugar de la cumbre brillando delante como un faro. Me llamo Julian Cole, y esta noche no iba de esconderme. Iba de presentarme. Marco me había invitado a esa cena, la que Cassandra se suponía iba a organizar, y yo había dicho que sí sin pensarlo 2 veces. La invitación seguía en mi bolsillo, arrugada de tanto manosearla todo el día, pero se sentía como un billete hacia algo más grande que una simple cena. Me acomodé la chaqueta, no del tipo llamativo que ella habría elegido para mí, sino una sencilla que a mí me gustaba.
y entré. El lugar era todo cristal y dorado, lleno de ejecutivos tecnológicos e inversores con trajes que costaban más que mi coche viejo. Escaneé la sala, medio esperando verla entrar con esa sonrisa de abeja reina, pero no estaba. Eso sí, en las mesas brillaba su nombre: Cassandra Blake, ponente principal. Supuse que aún no había cancelado. Encontré a Marco cerca de la barra, bebiendo y charlando con un tipo de pajarita. Me vio y me hizo señas. «Vaya, Julian, qué bien te ves», dijo, pasándome una copa de algo oscuro y fuerte. «Listo para agitar las aguas». Di un sorbo, dejando que me ardiera en la garganta. «No está aquí, ¿verdad?». Negó con la cabeza, sonriendo de lado. «Aún no. Se dice que está desaparecida desde que recibió ese correo. Su equipo está de cabeza». Antes de que pudiera preguntar más, alguien me agarró del brazo. Era Lily Monroe, la asistente ejecutiva de Cassandra. Estaba hecha un manojo de nervios, el moño rubio deshaciéndosele. «Julian, menos mal», susurró, apartándome a un lado. «Lleva en caída libre desde que salió lo del acuerdo legal. No le ha dicho a nadie por qué no ha venido esta noche». Alcé una ceja, manteniendo la voz tranquila. «Ese lío es suyo, Lily, no mío», parpadeó, como si no esperara esa respuesta. «¿No te preocupa?» «No», dije, sonriendo lo justo para descolocarla. «Que cuente su historia. Yo estoy contando la mía». Lily me miró fijamente, luego asintió despacio y se retiró cuando la multitud empezó a moverse hacia las mesas. Encontré mi asiento. Marco se había asegurado de que no me quedara al fondo. Me acomodé, dejando que el murmullo de la sala me envolviera. El discurso principal estaba a punto de comenzar. Un suplente rebuscaba entre sus notas cuando el maestro de ceremonias subió al escenario. «Damas y caballeros», dijo con voz resonante, «antes de empezar, reconozcamos a alguien en esta sala. Julian Cole, el hombre detrás del concepto de marketing original sobre el que Cassandra Blake construyó su imperio, sin darle crédito». El aire se volvió denso, las cabezas giraron, todas las miradas sobre mí. Me quedé quieto un segundo, el vaso a medio camino de mis labios. Luego lo dejé en la mesa mientras los murmullos recorrían la sala. Marco se inclinó hacia mí, sonriendo. «Te dije que iba a agitar las aguas». El silencio se hizo pesado, hasta que alguien aplaudió, despacio al principio, luego más rápido, hasta que la sala estalló en aplausos. Me levanté, asintiendo, sin saber muy bien qué más hacer. El maestro de ceremonias siguió hablando de innovación y héroes anónimos, pero yo apenas lo escuchaba. El corazón me latía fuerte, no por nervios, sino por algo distinto. Alivio, quizá, o justicia. Durante años le había dejado llevarse el mérito, diciéndome que no importaba mientras la empresa creciera. Pero sí importaba, y ahora todos lo sabían. La cena continuó, platos chocando, voces subiendo, pero yo me sentía flotando por encima de todo. Gente se me acercó después, dándome la mano, preguntando por aquellos primeros días. «Eres el verdadero cerebro», dijo un tipo, un bloguero tecnológico que reconocí. «Ella nunca te mencionó». «No hacía falta», respondí, quitándole hierro. Yo estaba allí. De todos modos, Marco me alcanzó más tarde, cuando la multitud ya se dispersaba. «Lo manejaste como un profesional. Ella va a odiar esto». «Mejor», dije, y lo decía en serio. «Que lo odie». Salimos fuera, el aire nocturno frío en mi piel. No necesitaba que ella estuviera allí para sentir el peso de ese momento. Los aplausos aún resonaban en mi cabeza, no solo por lo que había hecho, sino por lo que estaba haciendo ahora, plantándome, saliendo de la sombra. Las palabras de Lily, sin embargo, seguían rondando. «En caída libre». Parte de mí se preguntó qué estarían haciendo Cassandra en ese momento, dando vueltas en una habitación de hotel, gritando al teléfono, intentando controlar el desastre, seguramente. Pero no me detuve en eso. Esta cena, esta noche, no la necesitaba a ella.
Había entrado solo y salía más alto. París me había dado eso, y no iba a devolverlo. Caminé por la orilla del Sena la noche siguiente, el agua reflejando las luces de la ciudad como un espejo agrietado con oro. Me llamo Julian Cole, y todavía estaba flotando con la euforia de esa cena en la cumbre. Los murmullos, los aplausos, las miradas de la gente como si por fin valiera la pena verme. Era un subidón, pero no borraba el silencio en mi pecho. Cassandra había vuelto a escribir esa mañana, una sola línea cortando todo el ruido de los últimos días. Tenemos que hablar, sin prensa, solo nosotros. La leí sobre el café, el vapor subiendo de la taza, y contra mi mejor juicio respondí. Vale, café Lumière, 7 p.m.p. Ahora estaba aquí, yendo a encontrarme con ella, sin saber qué quería de aquello, pero sabiendo que era hora de enfrentarla. El café era pequeño, escondido en una calle lateral, con mesas redondas, derramándose sobre la acera. Llegué temprano, pedí una copa de vino tinto y me senté fuera, viendo el río correr. Ella llegó 10 minutos tarde, típico, los tacones sonando como un aviso. Llevaba gafas de sol aunque el sol ya se había ido hacía rato, la cara impasible detrás de ellas. Se sentó en la silla frente a mí, dejando el bolso con esa gracia calculada que dominaba tan bien. «Me has avergonzado», dijo, sin saludo, sin preámbulos. Su voz estaba tensa, como si llevara demasiado tiempo conteniéndola. Bebí un sorbo de vino, dejando que sus palabras quedaran en el aire un momento. «No», dije, dejando la copa en la mesa. «Tú sola te has expuesto. Yo solo dejé de cubrirte». Se quitó las gafas, los ojos afilados y cansados al mismo tiempo. «Ese correo, Julian, la cumbre. ¿Qué intentas? ¿Arruinarme?» Me recosté, manteniendo la voz serena. «No intento hacerte nada. Solo dejé de jugar a tu juego. Me dejaste plantado en el aeropuerto. Te reíste. ¿Pensaste que iba a quedarme callado?» Se estremeció, apenas un segundo, pero lo noté. «Fue un error», dijo, más suave ahora. «Me dejé llevar con las chicas. El viaje», empezó ella. «No se suponía que fuera así». «Pero lo fue», dije yo. «Y ha sido así durante años. Yo esperando, tú decidiendo. Ya no soy tu accesorio, Cassandra». Me miró fijamente, los dedos golpeando la mesa con ese tic nervioso que odiaba admitir que tenía. «¿Así que solo te vas? ¿Después de todo lo que construimos?» «Lo construiste tú», dije, y se sintió bien decirlo en voz alta. «Yo ayudé, claro, te di ideas, te sostuve, pero tú te llevaste el mérito, el control, y me dejaste en un segundo plano. No pido una medalla, solo dejo de fingir que con eso me basta». Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Quizá no podía. «Hablemos entonces de arreglos», dijo, cambiando de marcha como siempre hacía cuando perdía terreno. «Podemos resolver esto, mantenerlo limpio». Saqué del bolsillo una tarjeta, la de Catherine, mi abogada, y la deslicé por la mesa. «Todo pasa por ella ahora. Aquí hemos terminado». Miró la tarjeta, luego a mí, la boca abriéndose como si quisiera pelear, pero yo ya estaba de pie. «Julian, espera», empezó, pero no lo hice. La dejé allí sentada, el vino intacto, la tarjeta brillando delante de ella. El cambio de poder fue total, y lo sentí mientras me alejaba, despacio al principio, luego con toda la fuerza. No le debía esa conversación, ni mi tiempo ni mis explicaciones. Ella había tenido años de mí doblándome, ajustándome, haciendo que todo funcionara. Ya no. Crucé la calle, el Sena extendiéndose a mi lado, y sentí cómo el peso se levantaba. Ya no era su decisión, era la mía, y ya la había tomado. Seguí caminando, la ciudad arropándome como una amiga. París me había dado voz, columna vertebral, y no iba a devolverlas. Ella podía quedarse allí toda la noche, planeando su próximo movimiento, pero no cambiaría nada. Yo era libre, no solo de ella, sino del tipo en que me había dejado convertir. El río seguía fluyendo,
firme y seguro, y yo igual que él, con pasos más ligeros que en años. Me desperté a la mañana siguiente con el sol colándose entre las persianas de mi habitación en Le Matin Bleu, una energía tranquila zumbando en mi pecho. Me llamo Julian Cole, y después de dejar a Cassandra en esa mesa de café, con su voz apagándose detrás de mí, sentí que por fin había cortado el último hilo que me ataba a su mundo. No revisé el teléfono, no me importaba si había vuelto a escribir. Hoy no iba de ella, iba de mí, y ya tenía una idea rondando. Tomé un café en la pequeña cocina del hotel, el sabor amargo despejándome mientras me sentaba junto a la ventana y veía a Montmartre desperezarse. Abajo, las calles ya se movían, vendedores montando sus puestos, gente yendo a trabajar, y yo pensaba en esas fotos que había tomado, las que rehice con Genevieve. Ya no eran solo fotos, eran pedazos de mí, crudos y reales. ¿Y si las mostraba? No para Cassandra, no para demostrar nada, sino para mí. Saqué el cuaderno y empecé a garabatear ideas. Galería, exposición, París. Cuando terminé el café, ya tenía un plan. Llamé a Genevieve, pillándola justo cuando salía. «Hola, soy Julian», dije, paseando por la habitación. «¿Sabes algo sobre alquilar un espacio de galería?» Se rió, ese sonido fácil que hacía que todo pareciera posible. «¿Hablas en serio?» «Sí, sé de un lugar cerca de Le Marais, pequeño pero con carácter. ¿Qué tienes en mente?» «Una exposición», dije, sintiendo las palabras hacerse sólidas. «Los retratos que hice en el taller, más las fotos de la calle de esta semana. Quiero mostrarlas». No dudó. «Cuenta conmigo. Nos vemos allí en 1 hora». Colgué, cogí la cámara y las fotos impresas y salí. Le Marais era un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, lleno de galerías y cafés. El espacio que encontró Genevieve era perfecto. Paredes blancas, suelos de madera gastados, un gran ventanal dejando entrar la luz. El dueño, un tal Pierre de pocas palabras, aceptó un alquiler corto, murmurando sobre artistas locos pero dándome las llaves. Genevieve apareció con una caja de herramientas y una sonrisa, y nos pusimos a trabajar. Colgamos las fotos, mi silueta contra las calles de París, la imagen fragmentada de la gala, la señora del puesto de flores riendo a mitad. Lo llamé On Crop, un nombre que se sentía justo, como si por fin yo entrara en el encuadre. Trabajamos todo el día, ajustando marcos, moviendo detalles, hasta que parecía algo real. Para la tarde siguiente, lo abrimos, sin lujos, solo un cartel afuera y boca a boca. La gente empezó a entrar, sobre todo locales, luego algunos turistas, sus voces rebotando en las paredes mientras miraban mi trabajo. Yo me quedé atrás, viendo cómo se detenían, señalaban, comentaban. Una mujer con abrigo rojo compró la foto del puesto de flores, diciendo que le recordaba a su abuela. Un tipo con barba preguntó por la técnica de las piezas digitales. No era una multitud, pero era suficiente. 2 días después, todas las impresiones estaban vendidas. No podía dejar de sonreír. Marco pasó la segunda noche, con su traje impecable como siempre. «Enhorabuena», dijo, pasándome una cerveza. «Eres un éxito. Por cierto, ella ha estado intentando recomprar tus acciones de la empresa. Le dije que demasiado tarde». Me reí, chocando mi botella con la suya. «Que siga corriendo detrás. Yo estoy bien aquí». Asintió, mirando alrededor. «Esto eres tú, Julian, no su sombra. Deberías ver su cara cuando se entere». No hacía falta. Podía imaginarla. Esas cejas perfectas fruncidas, los labios apretados. Pero ya no importaba. La galería era mía, las fotos eran mías, y la gente que las compró me veía a mí, no a ella. Genevieve se unió, con sus vaqueros manchados de pintura contrastando con el brillo de Marco. «Lo lograste», dijo, dándome un codazo. «Te dije que había algo honesto ahí dentro». «Sin ti no habría podido», respondí, de verdad. Se encogió de hombros, pero sus ojos dijeron que lo entendía. Nos quedamos allí, los tres,
mientras los últimos visitantes se iban y el espacio quedaba en silencio otra vez. Miré esas paredes vacías, con los títulos aún colgados, y me sentí lleno, no solo de orgullo, sino de algo que había perdido por el camino. Este era mi pasaporte hacia el yo real, sellado y firmado en París. No necesitaba la aprobación de Cassandra ni su imperio. Tenía esto, y bastaba. Me desperté en mi último día en París con esa calma que llega después de la tormenta. Suave, constante, mía. Me llamo Julian Cole, y había pasado la semana reescribiéndome paso a paso, foto a foto, hasta que ya no era solo el marido de Cassandra. La habitación de Le Matin Bleu se sentía más pequeña ahora, como si ya me quedara corta, mis maletas medio hechas junto a la ventana. No sabía a dónde iría después, quizá de vuelta a casa, quizá a algún sitio nuevo, pero sí sabía que no era el mismo tipo que había aterrizado aquí. Cogí el teléfono de la mesita. La pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. Era de ella, enviado poco después de medianoche. ¿Aún me quieres? Me quedé mirándolo, las palabras cortando el aire suave de la mañana. Cassandra, siempre yendo directo al corazón cuando estaba desesperada. Pude imaginarla escribiéndolo, probablemente sola en alguna suite de hotel, sus uñas repiqueteando en la pantalla, esperando que yo cediera como siempre. Mi dedo dudó sobre el botón de responder, un montón de viejos hábitos tirando de mí. Decir que sí, suavizarlo todo, darle algo a lo que aferrarse. Pero no lo hice. Pulsé borrar. El mensaje desapareció como si nunca hubiera estado allí, sin respuesta, sin signos de exclamación, solo paz. Ya no le debía una contestación. Me levanté, me puse un jersey y salí. La ciudad me llamaba una última vez. Las calles de Montmartre despertaban. Panaderos cargando bandejas, niños riendo camino al colegio, y yo caminando sin prisa, dejándolo todo calar. París me había dado más de lo que esperaba. Una cámara recuperada, una galería vendida, una columna vertebral que había olvidado que tenía. Terminé en una cafetería-librería cerca del Sena, un sitio con sillas desparejadas y estanterías llenas hasta el tope. Pedí un café, compré un cuaderno nuevo, sin cuero, nada lujoso, y me senté junto a la ventana, el río brillando afuera. La pluma se sentía bien en mi mano, firme, como si siempre hubiera pertenecido allí. Abrí en la primera página y escribí: Julian Cole, artista. Ya no el acompañante de Cassandra, ya no varado, solo volando. Las palabras salieron fáciles, sin dudas. No era una gran historia, solo un comienzo, pero era mío. Bebí el café, el amargor trayéndome a tierra, y miré el agua fluir. La gente pasaba, turistas con mapas, locales con bolsas de pan, y ya no me sentía invisible. Pensé en la semana, la sonrisa de Marco en la cumbre, el empujón silencioso de Genevieve en el taller, las paredes vacías de la galería tras venderse todas las fotos. Ellos me habían visto, no a su sombra, y eso bastaba para seguir adelante. El teléfono vibró una, dos veces, pero no lo miré. Que mandara lo que quisiera. Disculpas, amenazas, más preguntas. Daba igual. Yo ya había dicho todo al irme, al construir algo aquí. La cafetería se llenó, las voces mezclándose en un murmullo, y yo seguí escribiendo. Ideas para fotos, sitios a los que podría ir, cosas que quería ver ahí a través de mi lente. Las páginas se llenaron rápido, cada una un paso más lejos de aquel tipo que se quedó en el aeropuerto viendo despegar su avión. No la odiaba, me di cuenta al terminar el café. Ni siquiera la extrañaba. Solo era un capítulo que terminaba. Y este cuaderno, esta ciudad, este yo, era la primera página de otra cosa. Pagué la cuenta, metí el cuaderno bajo el brazo y salí. El aire estaba fresco, el Sena tranquilo a mi lado. Caminé por la orilla, las botas golpeando el suelo, y sentí cómo el peso de su último mensaje se disolvía del todo. No, ya no la quería. No en el sentido que ella creía, no de la forma que me mantenía atado. Esto era lo que quería, la libertad,
El silencio. El hombre en que me estaba convirtiendo. Me detuve en un puente, apoyado en la barandilla, viendo pasar un barco. París se extendía a mi alrededor, sus luces encendiéndose mientras caía la tarde. Mañana volaría, pero no me iría con las manos vacías. Llevaba una nueva historia, un primer capítulo escrito con mi propia mano, y eso era más que suficiente. Me quedé en ese puente sobre el Sena, el metal frío contra mis palmas, y vi cómo el barco desaparecía en una curva. Me llamo Julian Cole, y esta era mi última noche en París, una ciudad que me había desarmado y vuelto a armar de formas que no había visto venir. El aire era cortante, del que muerde la nariz, y las luces a lo largo del río parpadeaban como si me guiñaran un ojo. No estaba listo para irme, no del todo, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Mañana volaría, de vuelta a una vida que tendría que reinventar desde cero. Pero esta noche seguía siendo mía. Me ajusté la chaqueta y seguí andando, sin plan, solo con ganas de absorber cada último segundo de este lugar. Las calles estaban más calladas ya, la gente dispersándose mientras la ciudad se recogía. Pasé junto a un tipo tocando el acordeón, las notas lentas y pesadas, y dejé unas monedas en su sombrero. Asintió, sin parar de tocar, y yo seguí andando, la música siguiéndome como una sombra. Pensé en el cuaderno que llevaba en la mochila, el que había empezado en la cafetería, con esas palabras Julian Cole, artista. Seguía sonando raro llamarme así, pero encajaba mejor que el marido de Cassandra. Me pregunté qué estaría haciendo ella en ese momento, probablemente ya de vuelta en casa, caminando de un lado a otro en nuestro viejo salón, gritándole a Lily o a sus abogados. Ese último mensaje suyo, «¿Aún me quieres?», seguía apareciendo en mi cabeza, pero no porque quisiera responderlo. Era más bien un eco, un susurro de una vida que ya había dejado atrás. No sentía culpa, no sentía dudas, solo final. Torciendo por una calle que no había visto antes, más estrecha, con faroles antiguos arrojando charcos de luz sobre los adoquines, vi un bar pequeño, nada ostentoso, solo un cartel de madera colgando sobre la puerta. Luripos. Descanso. Sonaba bien. Empujé la puerta. El calor me envolvió como un abrazo. El sitio era pequeño, medio lleno, con techos bajos y mesas arañadas por los años. Pedí un whisky en la barra. El camarero lo sirvió sin decir nada y me lo llevé a un rincón junto a la ventana. El vaso pesaba en mi mano, el líquido ámbar atrapando la luz. Lo bebí despacio, dejando que ardiera al bajar. En la mesa de al lado, un tipo dibujaba en una servilleta, el lápiz rasgando líneas rápidas. Lo observé un momento, sintiendo la tentación de sacar mi cámara. No lo hice, solo me quedé allí, empapándome del ambiente. Entonces la puerta chirrió y Genevieve entró. Me vio enseguida, el pelo suelto, un pañuelo colgando del cuello. «Qué casualidad», dijo, sentándose frente a mí sin preguntar. «Pensé que ya estarías haciendo las maletas». Sonreí, dejando el vaso en la mesa. Quería despedirme de París primero. ¿Y tú? Se encogió de hombros, pidiendo un vino al camarero. Vivo aquí, pero me gusta este sitio. Bueno para pensar. Nos quedamos en silencio un rato, el murmullo del bar llenando el espacio. «Estás distinto», dijo ella, sin preguntar. «Sí», asentí. «También lo siento». Bebió un sorbo, luego se inclinó hacia adelante. «Esa exposición uncropped no eran solo fotos, ¿verdad? Era tú descubriendo quién eres». Lo pensé, recordando cómo esas imágenes me habían sacado del encuadre de Cassandra. «Supongo». Me costó verlo. Sonrió, pequeña pero sincera. «La mayoría nunca lo ve. Se quedan recortados. Hablamos durante horas, del arte, de París, de cómo las cosas se rompen y se arreglan. Me contó su próximo proyecto, algo con sonido y luz, y yo le hablé del cuaderno, de seguir con esto donde quiera que fuera después. El whisky se fue acabando, el bar vaciándose, pero nosotros no nos movimos. No era coqueteo, no era más que dos personas que se entendían,
pero se sentía bien, firme, como un ancla en medio de todo lo nuevo. Cuando el camarero anunció la última ronda, salimos fuera, el frío sacudiéndome despierto. «Volverás», dijo ella, ajustándose el pañuelo. «París no suelta tan fácil». «Quizá», dije, sonriendo. «O quizá me lo lleve conmigo». Ella rió, saludó con la mano y desapareció calle abajo. Yo caminé solo de vuelta al hotel, la ciudad callada ya, mi aliento formando nubes en el aire. Hice la maleta, guardé el cuaderno al final y me dejé caer en la cama, mirando el techo. Mañana me iría, pero esa noche seguía aquí, seguía siendo Julian, seguía volando,